Buenos días a todos, ¿cómo están? No sé si se escucha bien el audio. Sí, se escucha perfecto. Buen día a todos también. Un día. ¿Cómo van todos? Bueno, vamos a comenzar en el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Botino, estudiante de Ingeniería Industrial, y bienvenidos al ciclo de webinars Elegir Ingeniería, Elegir Innovación. En este nuevo webinar nos enfocaremos en los temas de los fundamentos del blockchain, que estará a cargo de los profesores del seminario Blockchain de quinto año de Ingeniería en Sistema, el ingeniero Marco Lozada Freite, egresado de la Universidad, ingeniero en Sistema, y José Luis Romero Victorica, abogado, y son cofundadores de BAS 256. A continuación harán su presentación, pero antes de empezar quiero informar que cualquier consulta o duda que les surja durante la charla, tomen nota o la escriban en los comentarios, que al final de las charlas, tanto Marco como José se les podrán responder. Ahora sí, cuando ustedes deseen, Marcos y José, pueden comenzar. Hola, buenos días a todos. Desde ya muchas gracias por la invitación a dar este webinar y también agradecerle a todos los que están participando acá. Y bueno, vamos a dar comienzo. La charla es sobre los fundamentos del blockchain. La misma va a estar distribuida en 3 etapas. Vamos a ver al principio, José nos va a contar lo que es el Bitcoin y cómo nace desde esa rama toda esta tecnología. Después veremos y analizaremos la tecnología de blockchain y al último veremos aplicaciones del día a día y cuestiones más específicas y viendo una demo también de una aplicación de un software que permite almacenar archivos descentralizados. Así que sin más palabras, damos comienzo a la charla. No sé, José, vos si te querés. Sí, bueno, es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. Si alguno quiere encender la cámara, para nosotros también es un gran honor, porque antes que nada, y antes de desarrollar estos temas tan importantes, siempre lo mejor es cuando uno se conoce con la gente, y a veces esta virtualidad nos pone algún tipo de freno a conocernos, pero en una universidad tan prestigiosa como esta y con tanto foco en lo humano, siempre es importante que nos conozcamos y de esta manera también pueden florecer muchos vínculos que trascienden también de lo meramente académico. Pero bueno, vamos a tratar un tema que, como ustedes habrán visto, uno enciende la televisión o uno entra a cualquier diario y principalmente se va a encontrar con alguna noticia sobre que alguien prohibió Bitcoin o sobre que bajó el precio o sobre que subió el precio, eh, algún intento de regulación. Siempre vamos a lidiar con esto. ¿Por qué? Porque estamos frente a una gran revolución y cuando uno se enfrenta a una revolución con esta magnitud, siempre va a haber lugar para la polémica. Pero cuando fuimos tan gentilmente invitados con Marcos a dar esta materia de quinto año de Ingeniería en Sistemas, que es el seminario sobre blockchain, decidimos centrarnos en los aspectos técnicos y en las cuestiones fundamentales que hacen que esta tecnología sea realmente revolucionaria, tratando de evitar polémicas que no sirven para realmente ver cuál es el impacto en la sociedad que tiene esta tecnología. Entonces, si a mí me preguntan básicamente qué es Bitcoin, y sin caer en un eslogan vacío, yo les digo que Bitcoin es la revolución de la confianza. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos capacidad de confiar los unos en los otros y en base a las relaciones de confianza se dan los vínculos sociales y se dan los negocios, básicamente. Pero cuando las relaciones sociales escalan el número, yo, por ejemplo, en mi familia confío tranquilamente. Ahora, cuando yo quiero hacer un negocio con una persona que incluso no conozco, la solución que se encontró para eso fue
las entidades centralizadas. Para la emisión de moneda, o sea, si tenemos que tener algún patrón que nos permite intercambiar bienes y servicios y que sea aceptado por todos, que tenga fuerza legal y que sea de aceptación forzosa, para tener algo que nosotros llamamos dinero, la solución que se encontró fue moderna en realidad, que dependa de una entidad central. ¿Qué quiero decir de esto? Bueno, nuestra moneda depende del Banco Central. La moneda de Estados Unidos, el dólar, depende de la Fed. Y así, el euro depende de la Comunidad Europea. Siempre tuvimos que recurrir a una entidad central, a una autoridad, para que diga qué es dinero, para que regule su valor en la oferta y la demanda. Pero bueno, Bitcoin cambia esto. Entonces, decimos que a lo largo de la historia fuimos de algo que era totalmente tangible, como el trueque, es decir, la permuta, el intercambio de un bien por otro bien. Yo, por ejemplo, en la antigüedad, no sé, tenía algún tipo de grano y lo quería cambiar por alguna artesanía, entonces se hacía el cambio directamente bien por bien. En eso, la mentalidad de las personas y la capacidad de gestar interrelaciones intersubjetivas, o sea, relaciones intersubjetivas que permitan cooperar con el resto, nos lleva a darle un valor a ciertos materiales por sobre otros. Entonces pasamos del mero trueque, del intercambio de un bien por otro, a, como personas, como sociedad, reconocer que ciertos bienes específicos tienen más valor que otros. Entonces, por ejemplo, en algunos pueblos de las zonas de las montañas, alejados del mar, se usaban, por ejemplo, caracoles como medio de intercambio. ¿Por qué? Y tengan en cuenta esto para este proceso que vamos a ir adentrándonos hasta llegar a Bitcoin. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de un bien escaso. Entonces, si yo estoy en el medio de las montañas y muy alejado del mar, un caracol es algo escaso. Y es algo en que todos, en ese momento, en que todos estaban de acuerdo en que eso tenía valor. Entonces, este mismo proceso sucede también más adelante cuando se empieza a acuñar moneda. Y para acuñar moneda encontrábamos ciertos materiales que eran escasos, que eran difíciles de extraer, escasos, difíciles de extraer, como pueden ser el oro, por ejemplo. Entonces las monedas de oro empezaron a tener mucho valor, principalmente por estas características. Intersubjetivamente, yo entregaba oro y alguien estaba dispuesto a darme un bien o un servicio a cambio. Un proceso de abstracción aún superior permitió que, y con el surgimiento de la modernidad, el Estado moderno, que el billete represente cierta cantidad de oro que pasaba a estar en los bancos. Entonces, en un primer entonces, había un billete que significaba básicamente que yo tenía un título que me hacía acreedor de cierta cantidad de oro, principalmente, esto muy simplificado, que estaba en el banco. Piensen en esta abstracción. En un primer entonces yo intercambiaba un bien contra otro bien. O sea, directamente yo daba algo de valor por algo que otro consideraba de valor porque yo lo necesitaba, entonces los dos consideramos a este trueque como algo valioso. Luego empezamos a considerar entre todos que había ciertos materiales como un caracol que por ser escaso y de difícil extracción, por estar, por ejemplo, lejos del mar, algo valioso. Si yo estaba cerca del mar, como cualquiera puede encontrar un caracol, no es valioso. Y luego empezamos a considerar valiosos ciertos materiales como el oro, por ejemplo, por su difícil extracción y por ser escaso, hago énfasis en esos dos aspectos. Y ahora tenemos un papel que representa cierta cantidad de oro que está en otro lado. Abstracción del pensamiento. Vamos a llegar de esta manera que todos los estados, el Estado moderno cuando comienza, en principio había un respaldo que se llama el patrón oro.
llegan los acuerdos de Bretton Woods y se abandona el patrón oro en todos los estados. ¿Qué es lo que se logra? Estados Unidos va a ser el único que mantenga el patrón oro y todos los otros estados van a usar el dólar como patrón. Entonces, el billete que había en Argentina, por ejemplo, en principio tenía que tener respaldo en oro, en dólar, y solo el dólar tenía que tener un respaldo en oro. Esto justamente cuando Estados Unidos cobra preponderancia como la principal economía del mundo. Nixon, ¿qué dice? No más patrón oro. No más patrón oro. Ni siquiera el dólar va a tener un respaldo en oro. Si uno hoy dice el dólar, ¿en qué tiene respaldo? En confianza, básicamente. En que todos aceptamos que el dólar tiene valor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la primera economía del mundo. Este año esperan una inflación del 5%. ¿Por qué? Porque emitieron mucho. Y como emitieron mucho, hay mayor circulación y la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. La confianza que tenemos en que el dólar sea escaso disminuye y como hay más circulación, hay inflación hasta en Estados Unidos. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Y bien simple. Que detrás de lo que nosotros damos valor a un dólar existe meramente confianza. Eso le llamamos moneda fiduciaria. Pasa, Marco. Gracias. 2008. La crisis financiera internacional de 2008. En ese entonces, la confianza que teníamos en la principal economía del mundo se cae. ¿Por qué? Porque entramos en una crisis enorme, en la famosa crisis del 2008. En ese entonces, un señor o un conjunto de señores, señoras, no sabemos quién es, llamado Satoshi Nakamoto, publica un artículo titulado Bitcoin, un nuevo sistema de efectivo meramente en Internet. Cualquiera de ustedes puede bajar el white paper de Bitcoin. Disculpen. Y en 2009 empieza a entrar en funcionamiento Bitcoin. ¿Y Bitcoin qué es? Justamente, es una moneda virtual, es un sistema que permite peer-to-peer, de persona a persona, entre iguales, el intercambio como moneda y como sistema, y también es un software muy revolucionario en el cual permitimos por primera vez que, a diferencia de lo que era antes, que recurríamos a una entidad centralizada, tener dinero y tener valor en Internet sin una entidad central que lo emita. Bitcoin es una moneda digital, una red de pagos y un software que permite el intercambio de valor en Internet por medio de una moneda digital sin recurrir a un tercero de confianza. Ustedes pueden bajar el white paper de Bitcoin y empezar a involucrarse en esto. No me puedo extender tanto porque tenemos que ver muchas aplicaciones sobre Bitcoin y sobre blockchain. Simplemente quería hacer esta introducción y ahora adentrarnos un poquito en aspectos un poco más técnicos. ¿Cómo se logra que exista una moneda digital que sea el Internet, no solo la moneda de Internet, sino el Internet del dinero? Escuchen esto, el Internet del dinero. O sea, pasamos de un Internet de información, o sea, donde yo, por ejemplo, entro a Wikipedia y me encuentro con un montón de información, entro a Facebook y me encuentro con un montón de información, con un montón de datos, a un Internet del valor, a un Internet del valor. En Internet puede haber hoy en día, a partir de Bitcoin, valor de una manera descentralizada, solucionando dos problemas. El problema del doble gasto y el problema de los generales bizantinos. Todos estos temas merecen un desarrollo muy grande, para el cual ustedes están invitados a sumarse al seminario de blockchain que damos junto a Marcos en ingeniería. Es la mejor carrera que ustedes pueden elegir, ingeniería en sistemas o alguna ingeniería, se los digo yo como abogado, para comprender la complejidad de estos temas.
Para hacer un poquito de los aspectos técnicos que ustedes pueden profundizar también preguntándonos a nosotros, a nuestro mail, y nosotros vamos a responder todas sus dudas, vamos a tratar muy brevemente algunos aspectos. Por ejemplo, billeteras. ¿Qué hablamos primero vamos a decir que hay 4 tecnologías. Hay un autor muy bueno que se llama Andreas Antonopoulos, que reconoce que hay 4 tecnologías detrás de Bitcoin. Bitcoin no es todo, pero tampoco es nada. Lo mismo pasa con la blockchain. La blockchain no es todo, no existe Bitcoin sin la blockchain, y no existe, y cuidado con esto, no existe blockchain sin un valor importante como puede ser Bitcoin. Las aplicaciones de la blockchain son muchísimas, y las aplicaciones de Bitcoin son muchísimas. Existen 4 tecnologías principales detrás de Bitcoin. Una de ellas es la blockchain. Entonces vamos a decir primero que ¿qué es la blockchain? Es un libro de registro de transacciones distribuido que se logra en los acuerdos de cómo es el estado de este libro contable, se logran por medio de un consenso descentralizado. Es complejo esto, pero nosotros tenemos que entender que en este libro de registro básicamente lo que dice es: Marcos tiene derecho a gastar tanta cantidad de moneda. Y Marcos le ha transferido, cuando hace una transacción, le ha transferido el derecho a gastar esa moneda a José. Y así a Tomás, a Agustín, a Lucas, a Valentina. Básicamente es un libro de registro. Imagínense un libro contable que dice: tal persona tiene derecho a gastar. Pero ¿cómo aparecen esas personas? ¿Por qué estamos hablando de una criptomoneda? Porque aparecen no como con el nombre de la persona, ni siquiera como aparecen en los bancos, ni con un alias, aparecen por medio de una dirección. La dirección se obtiene primero con una private key. ¿Qué es una private key? Es una llave que yo tengo. En esa llave, que yo no la puedo compartir con nadie, tengo el derecho a gastar los bitcoins. Esa llave está relacionada con una clave pública. La clave pública, ¿qué es? Para hacerlo en un ejemplo muy simple, mi casa. Si yo abro mi casa con la llave privada, yo otorgo el derecho a gastar esto y se lo transfiero a Marcos. Son complejos los conceptos, lo sé, pero esta es una charla introductoria. En este ejemplo, por ejemplo, podemos ver que yo tengo el derecho a gastar, como les digo, en este caso un Bitcoin, y yo le quiero transferir, por ejemplo, a Nicolás, a cambio de una bicicleta, 0,7 Bitcoins. En este caso yo voy a hacer una transacción. Como yo les digo, tengo una llave que no la puedo compartir con nadie, que se llama la llave privada, y tengo una llave pública, o una clave pública, que es como la dirección de mi casa. Si yo abro con mi llave privada mi casa, yo lo que estoy haciendo es otorgarle el derecho a gastar a otra persona. Entonces, como yo quiero la bicicleta que Nicolás me quiere otorgar a cambio, yo le transfiero el derecho a gastar firmando con mi llave privada. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Eso se va a impactar en la blockchain, como esto. Yo tengo inputs, en los inputs que dice que yo tengo un Bitcoin, es el saldo. Y en el output yo tengo a Nicolás, le voy a enviar 0,7 Bitcoin. Y él me va a dar una bicicleta a cambio. Todo esto, esta transacción que aquí aparece muy simplificada, va a impactar en la blockchain. Entonces en el registro va a aparecer que José tenía derecho a gastar un Bitcoin, que José gastó 0,7 Bitcoin, y que ahora Nicolás tiene el derecho a gastar 0,7 Bitcoin. Es un libro de registro. Es nada más que eso, pero tiene un infinito valor, porque es un libro de registro particular, que no depende de una entidad centralizada. Si yo tengo un CBU y yo le transfiero a Baltasar 1.000 pesos, también es un libro de registro. Lo que en ese banco va a aparecer es que hubo una transferencia desde José a Baltasar por 1.000 pesos. Pero en este caso lo que estamos es frente a un libro de registro que no depende de una entidad central.
sino que es público, está descentralizado y distribuido. Los valores que eso tiene son infinitos, porque aquí estamos hablando de una moneda que no depende ni de un Estado ni de un banco en particular, sino que es de todos nosotros. Es completamente abierta, es completamente democrática, es pública, es resistente a la censura, es neutral. Son características que tienen un valor inmenso. ¿Por qué? Porque nos permiten hacer una transferencia de valor desde Argentina hasta Zimbabue y de Zimbabue hasta Japón, sin depender de una entidad central, lo cual nos otorga velocidad, bajas comisiones, privacidad, publicidad al mismo tiempo, auditabilidad, resistencia a la censura. Nadie puede impedir que yo haga una transferencia en Bitcoin. Hoy en día China dice, yo prohíbo Bitcoin, pero no pueden prohibir la tecnología que está por detrás. Entonces, un chino puede seguir hoy en día haciendo una transacción en Bitcoin porque nadie puede prohibir Bitcoin. Nadie puede prohibir la tecnología. Sí pueden decir que en cierta ley va a ser ilegal, pero la tecnología es resistente a la censura. Unos últimos conceptos técnicos, sé que son muy complejos y que esto merece tiempo de análisis, pero yo con mi clave privada, como yo les dije, es la llave que abre la puerta de mi casa. Yo lo que hago es firmar. ¿Qué es lo que hago yo? Al firmar, estoy demostrando que tengo el derecho a gastar. Entonces yo agarro la transacción que quiero hacer, le aplico mi llave privada y yo estoy firmando una transacción. ¿Cuál es la característica que tiene el sistema? Como es público, la blockchain es pública, el libro de registro es público y en el libro de registro figura todos los derechos a gastar cierta cantidad de moneda. Cualquier persona con su propia clave, con una clave pública, puede verificar que tal persona tiene el derecho a gastar. Entonces, yo puedo ver el saldo que hay en una address y con una clave pública puedo verificar que esa persona realmente tiene el derecho a gastar. Bueno. En conclusión, sé que son temas complejos, justamente por eso les digo que elegir ingeniería es de las mejores carreras que ustedes pueden elegir, porque justamente se puede abordar el fenómeno técnico en su complejidad. Bitcoin es un fenómeno complejo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a algo, a depender de un tercero, y ahora estamos pasando a un sistema que depende de la confianza descentralizada, de un libro de registro distribuido. Entonces, para analizar esto en complejidad, ustedes, una muy buena carrera que pueden elegir es ingeniería en sistemas. Y bueno, espero que lo que traté de resumir tan rápidamente es complejo, pero que algún concepto o algunas ganas de seguir involucrándose en el asunto se lleven. Marcos ahora va a hablar de cómo este libro de registro distribuido, que tiene una revolución inmensa en Bitcoin, pero que también tiene enormes posibilidades de revolucionar otros aspectos y otros negocios y otros aspectos estatales también, y la vida de la gente en sí, que es la blockchain. Una de las 4 tecnologías que está por detrás de Bitcoin, y no dije las otras, son una red peer-to-peer, una red entre iguales, las reglas de consenso y la prueba de trabajo más conocida como minería. Así que los dejo en muy buenas manos. Marcos es un gran experto en esto, hizo su tesis en ingeniería hace varios años, cuando muy poca gente se animaba a hablar siquiera de blockchain. Él ya había hecho su tesis que ahora se las va a compartir también. Bueno, chicos, ahora gracias José, muy buena la introducción a esto, al Bitcoin, y me deja pie para contar un poco qué es el blockchain. Básicamente, y resumiéndolo, la blockchain, originalmente cadena de bloques, es una lista creciente de registros de estos llamados bloques que están vinculados mediante criptografía. O sea, el bloque, cada uno tiene el hash criptográfico del bloque anterior, como vemos en esta imagen, y una marca de tiempo y datos de las transacciones que se incluyeron dentro de ese bloque. Y así se va generando esta blockchain o cadena de bloques. Básicamente,
es la tecnología que estructura la base de todas las criptomonedas. Pero bueno, las criptomonedas son solo un caso de uso. Es una base de datos inmensa y descentralizada, resumiéndolo, y para que ustedes lo tengan y siempre se acuerden, es un ledger, un libro contable. O sea, como si ustedes tuviesen un libro y van registrando cada transacción en un papel, y va generando cierta cantidad de esas transacciones, se guardan en un bloque y se va generando esta cadena de bloques. Bueno, hay algoritmos criptográficos que van validando estas transacciones y este registro y generación de bloques, y que también generan lo que es la rigidez que tiene, y ya vamos a ver algunos de los valores que tiene el blockchain, y bueno, sobre todos estos archivos, información, transacciones y datos que se le cargan a las mismas. Básicamente, y para concluir un poco en qué es el blockchain, es un protocolo de Internet que genera valor y confianza. O sea, hoy en día la mayoría de las empresas deberían tener en cuenta el blockchain. Por ejemplo, hoy existe la inteligencia artificial, grandes análisis de datos y demás. Pero bueno, se podría integrar blockchain para poder certificar y dar credibilidad a esos datos. Bien, valores del blockchain simplificados, y algunos de ellos, y José nos comentaba un poco, es la seguridad, distribución y descentralización, esto de los nodos validan las transacciones, la privacidad, esto de que veíamos de las claves. O sea, una persona, por más que sea José, va a aparecer como una clave pública. Entonces nosotros, a no ser que José saque una foto y muestre y sea famoso por internet y demuestre que esa llave y pueda hacer transacciones en tiempo real y demuestre que es él, para toda la gente va a ser una clave, y no va a saber el otro que es esa persona si no le pasa la clave y vos le envías dinero. Por ejemplo, yo quiero el José, yo le pido su clave, él me la pasa y yo sé que es la de él. Después, transparencia y integridad, o sea, todas las transacciones se pueden ver, van a aparecer con una clave pública, pero pueden ver los montos que se envían entre cuentas y demás. Y bueno, genera confianza por justamente esto de la integridad de los datos y la criptografía que se utiliza en la misma. Bien, ¿cómo funciona el blockchain? Y acá vemos este dibujo. Básicamente, un usuario va a solicitar una transacción desde un dispositivo móvil o con algún producto. Las transacciones individual. Estas van a tener una réplica de todas las transacciones que se van realizando, y cada una de estas computadoras, algunas son nodos que validan que realmente esté todo ok, todas estas solicitudes, y una vez validado, utilizan un algoritmo para generar estos bloques, o sea, procesan los datos. Todas las transacciones que están aprobadas se van a meter en un bloque y se agregan a este libro contable que veníamos hablando, que todos van a tener acceso a verlo. Y una vez que pasa esto, el bloque se agrega a la red y la transacción y demás quedan validadas y realizadas. Ahora, lo más importante para mí, y creo que es lo más nutritivo en este segmento, es ver campos de aplicaciones que tiene esta tecnología hoy en día. Por ejemplo, todo lo que es medicina, vemos acá música. Siempre he usado muchas veces este gráfico para contar esto, porque realmente tiene aspectos legales, marketing, todo lo que es IoT o en Internet de las cosas, dar credibilidad a las cosas, ciberseguridad, donaciones, educación, muchas cosas, el registro del clima en tiempo real, viajes, real estate o todo lo que es parte inmobiliaria, lo que es la música y la validación de que cierta canción pertenece o cierto álbum pertenece a algún autor específico. Todas estas transacciones o estos datos se podrían registrar en una blockchain y generar esta confianza, esta certificación de que realmente los datos son o pertenecen a esa persona o son de tal autor, etcétera. Y son campos muy grandes de aplicación, así como también lo que es la finanza y todo esto que nos comenta José, que fue como nació todo esto, por una cuestión meramente de realizar transacciones en tiempo real, efectivamente, rápidas, sin intermediarios, despojándonos de todas esas cuestiones. Bien,
Ahora, adentrándonos en esto, yo les quería destacar algunas aplicaciones de la tecnología blockchain y ya vamos a profundizar en un caso de uso que fue el de mi tesis. Así pueden ver algo que se puede hacer y ustedes se pueden poner a trabajar, poner manos a la obra, o nosotros en el seminario, los chicos, fomentamos a que aprendan y descubran, porque hay tecnologías nuevas, no es solamente, primero fue el Bitcoin, después Ethereum, y ya vamos a ver otros tipos de blockchain, otros tipos de proyectos, pero el ecosistema está creciendo en constante tiempo, constantemente. Bien, algunas aplicaciones se podría tener en cuenta un almacenamiento en la nube distribuido. Ya vamos a ver en mi tesis, yo básicamente realicé eso, ya les voy a introducir el tema. Gestión de identidades, ustedes podrían subir su registro de la cara o el Face ID que tienen ustedes en una blockchain y que eso sea compatible con muchas aplicaciones y dejar registro en qué momento se ha usado los datos de mi cara para desbloquear un teléfono, para entrar al home banking o para realizar una transacción de criptomonedas, lo que sea. Para otras cuestiones es para el registro y verificación de datos. ¿Y qué me hago referencia con esto? Por ejemplo, las historias clínicas en los hospitales, tener todos los registros de historias clínicas, eso también, pero es más complejo, se podría llevar a una escala, no sé, que sea medio internacional. Entonces vos, si tenés un accidente en otro país, se puede acceder al registro tuyo de historias clínicas y compartir esos datos. Después, el registro de la propiedad, o sea, todos los trámites legales y demás, o contratos que se requieran, registro de vehículos, para la protección de la propiedad intelectual, esto que decíamos de la música, o ciertos papers, o cuestiones personales, o patentes, para también el registro de nacimientos, de difuntos, de matrimonios o de divorcios, el registro de antecedentes penales internacionales. Podría haber una red de blockchain de transacciones que tengan el registro penal de cierto individuo, entonces que cuando está ingresando, por ejemplo, viaje de Argentina a Estados Unidos, pueden ver eso y efectivamente no lo dejarían ingresar. Otros casos de uso podría ser la ejecución automática de contratos, y acá entran lo que son los contratos inteligentes, una versión más actualizada de lo que fue la primera blockchain de Bitcoin. Nace Ethereum, que busca fomentar este ecosistema, lo que son la creación de contratos inteligentes. Básicamente esa definición se queda un poco corta, es básicamente un paquete de software que va a validar cierta transacción. Si se cumple cierta cuestión, se ejecuta una operación en el código. Si no se cumple, tiene un caso de uso negativo y no se va a cumplir hasta que se den el caso en el que estén los requerimientos de ese contrato para ejecutar ese código de software. Bueno, vamos a ver, como por ejemplo, conectarle en estos contratos. Se podría conectar la información de un contrato de compra-venta con un GPS, de forma que el contrato inteligente, este pedazo de software, emita automáticamente el pago al proveedor y el transportista en cuanto el paquete llegue a la casa. Eso con geolocalización y el software este. O también con el leasing de un vehículo o un alquiler. En el caso de que alguien no pague un recibo, el contrato podría disparar que el conductor no puede prender el auto, o también se podría, por ejemplo, en un futuro con esto de los autos que se manejan solos, si el dueño no abona la cuota o no paga el alquiler o lo que sea, el vehículo podría volver solo a la planta y devolverlo y sacarlo de circulación. Bien, también se usa mucho para el seguimiento de la cadena de suministro y prueba de procedencia. Nosotros tuvimos un proyecto hace un tiempo de lo que era trazabilidad del ADN vacuno. Entonces se puede meter toda esa información en una blockchain y ir viendo cuándo nació el animal, qué estudios se le hicieron, etcétera, a medida que el mismo va creciendo. Votar por internet, sistemas de votación por internet en países como Estonia y demás están aplicando estos sistemas que son mucho más eficientes que ir a lugares como una escuela además y votar en un papel metiendo un papel en un sobre. Esto podría entrar la gente, validar con su cara, como veíamos recién, y utilizar esa validación hecha con blockchain también para votar en internet.
Y bueno, otros campos de aplicación como el sector de los seguros, que demás papeles y demás se podrían crear contratos que valían que esté el seguro al día, etcétera. Que cuando te para la policía pueda validar que el seguro del auto esté ok y mediante la certificación de credibilidad de que el mismo está alojado en una blockchain o en un servicio que provea eso. Bien. Bueno, ahora para ir concluyendo y que quede un tiempo de preguntas, y también no quería dejar de mostrarles un caso de uso en tiempo real de lo que sería una aplicación hecha con blockchain. Lo mismo la misma es mi tesis. Yo creé junto a mi colega de tesis, Nicolás Grupe, creamos lo que es esta Balloon App, que es una aplicación, es un almacenamiento descentralizado en la nube. Básicamente nosotros buscamos hacer un Google Drive, pero en blockchain. ¿Qué brinda este producto? Confianza para el almacenamiento de archivos de la entidad de tenedor en la nube, porque muchas veces nosotros cuando subimos cosas a Facebook, a Drive, Google Drive y demás, no sabemos qué hace Google con esos datos. O sea, teóricamente no hace nada, pero después encontramos casos como Cambridge Analytics y demás, que fueron utilizados para votar o para elecciones o cuestiones así. Aparecen nuestros datos en un cartel y nosotros no queríamos saber nada con eso. Bueno, nosotros propusimos esta solución peer-to-peer sin intermediarios con el respaldo de la blockchain de Ethereum. Y nosotros garantizamos que el 100% de los archivos son almacenados y encriptados de por vida. Y que el tenedor poseedor los puede descargar de manera gratuita una vez que abonó para subirlos, cuando él lo decide. Se programa un smart contract en la red de Ethereum, que cualquier cosa lo podemos ver más a fondo. Está en mi GitHub, si alguno quiere ver el código. Y también usamos un vínculo con MetaMask, que es una billetera de este que hablábamos con José, de lo que tenés la clave pública y privada para poder interactuar con esta blockchain de Ethereum que almacena los archivos. Bueno, ahora vamos a ver. Marcos, simplemente quedaría acotar aquí, así como Bitcoin sentó las bases para que exista una moneda sin una entidad central que la emita, lo que aquí Marcos hizo fue básicamente hacer un almacenamiento de datos sin que exista, por ejemplo, una empresa como Google. Entonces, él tiene, por ejemplo, lo mismo que hace Bitcoin para emitir una moneda, pero en este caso es un Google Drive sin el Google. Entonces, miren lo disruptivo y lo revolucionario que es y lo valioso que es esto. Porque nosotros muchas veces por comodidad decidimos que todos nuestros datos, que es lo más valioso que hay hoy en día, y se dice que los datos son el petróleo del siglo XXI, decidimos que nuestros datos, y todo el tiempo producimos datos cada vez que navegamos en Internet, sean los dueños de estos datos sean las grandes empresas que monopolizan prácticamente el mercado. ¿Cuáles son los peligros de estos? Muchísimos. Básicamente porque primero nos sometemos a filtraciones de datos y a grandes manipulaciones porque como el servicio es gratuito nos convertimos en el producto. Y en el caso que Marcos nombró de Cambridge Analytica, se manipulaba a la gente para que vote a cierto candidato, por ejemplo. Marcos lo que hizo es sacar al intermediario del medio y confiar, y que su sistema se base en la confianza meramente en la tecnología respaldada por la blockchain y por todas las tecnologías que Marcos logró combinar de una manera muy exitosa para su tesis. Gracias, José. Bueno, ahora vamos a ver una demostración en tiempo real de vos cuando entras a la aplicación, se ve este home, dice un poco de qué se trata la aplicación, como les comentaba recién, y lo que vamos a realizar es conectar una billetera. Yo acá tengo una billetera ya lista. Esto es, una vez que está vinculada, ya dice que está conectada, acá la billetera, me figura el logo de Balloon y que está la cuenta vinculada. Vamos a poder proceder a cargar un archivo, como vemos, vinculado a lo que sería mi billetera. Recargo porque tenía que entrar había cambiado de red de blockchain, y eso, si lo queremos ver, esto está desarrollado en una red de prueba
debido a los costos de los archivos hoy en día, que es un problema a solucionar que tenemos. Básicamente yo acabo de subir un archivo de una imagen. Yo tengo esta imagen, acá se los voy a mostrar, una imagen de una caricatura. Voy a subir una caricatura de Usain Bolt, que no sé si lo pueden ver acá, la tengo en mi computadora. Lo voy a poner, está dejando escribir, Usain Bolt. Vamos a buscar el archivo. Acá lo encontramos, como les muestro. Esto es una imagen PNG. Le ponemos subir upload file. Acá se va a conectar con mi billetera y me va a pedir firmar con mi clave privada, como veníamos hablando con José. Yo confirmo la transacción y la abono, y ahí el archivo por detrás se está encriptando, validando la transacción, y se va a subir a lo que es la blockchain. Ahí queda subido el archivo. Si nosotros inspeccionamos, lo que hace el algoritmo este es, y vemos el archivo, cuando entramos a donde se subió, el archivo va a aparecer encriptado, que es números y letras. Antes era una foto de Usain Bolt, y nosotros ya acá lo podemos ver que ya se cargó el archivo. Vemos este tercero y lo podemos, que tiene la marca de tiempo de cuando se realizó, y para poderlo ver, si nosotros entramos al link donde está cargado, se ve toda esta zaraza, porque está encriptado con los datos de mi billetera. Y cuando yo le doy en download y estoy conectado con la billetera acá, la descargo y puedo entrar y esta es la imagen, que acabo de descargar. Puedo armar la imagen y descargarla, brindando seguridad a los datos. O sea, mientras están en la nube, mientras están en internet, están encriptados. O sea, son esos números que veíamos. Ahora, mientras están acá en lo que es en la computadora, yo lo decripto y lo encripto. ¿Se entendió? Bueno, básicamente eso era una breve demo de mi tesis, y ya cerrando un poco, y me parece que justos de tiempo y bien, les dejamos acá los datos de contacto. Los que quieran pueden escanear el código QR, ahí están nuestro mail y datos demás, LinkedIn y redes, para poder contactarse con nosotros. Y bueno, espero que haya quedado todo claro. No sé. Son temas muy complejos que merecen mucho desarrollo. Y bueno, como les digo, la Universidad Católica está a la vanguardia en estos temas. Así que bueno, para los que elijan sumarse a la universidad y a la Facultad de Ingeniería, sepan que están invitados a ser parte del seminario blockchain, y que nosotros estamos a disposición de responderles cualquier duda y pasarles material para que ya vayan adentrándose en el tema. Uno tiene que hacer este cambio de pensamiento, y eso lleva estudio, no se puede comprender de otra forma, pero bueno, cuando uno logra comprender el fenómeno en su complejidad, puede vislumbrar lo que son los enormes beneficios que puede traer estas tecnologías, como mostramos desde lo financiero a cualquier campo de aplicación. Así que bueno, estamos a disposición para responder preguntas ahora. Si hay alguna pregunta. Marco y José, ahí vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Antes de empezar con la ronda de preguntas, voy a pasar un link con una breve encuesta en el chat, así que es para tener un feedback de lo que fue este webinar. Y bueno, cualquier consulta que tengan, abren el micrófono o solamente escriben en el chat y las podemos responder. Yo ahí voy a responder una pregunta que hay: ¿cuánto dura el seminario y si tiene un costo? Actualmente el seminario es para alumnos de la universidad que tenemos alumnos de tercero y de quinto año. Es obligatorio para los alumnos de ingeniería en computación de quinto año,
y tenemos, la mayoría de nuestros alumnos son ingenieros en sistemas de tercero y quinto año de la Facultad de Ingeniería. Los mismos le eligieron a la materia como una electiva. Ojalá en un futuro esto se agregue de manera al programa, porque es muy novedoso y la verdad que los alumnos que tenemos están muy interesados y les interesa seguir aprendiendo y profundizando más. Bien, ahí hay unas preguntas. Yo no llego a leer Respecto al así. hacking, ¿qué tan seguras son las transacciones a través de esos software? Bueno, básicamente Bitcoin, desde la máxima prueba de seguridad que tiene Bitcoin es que desde 2009 ininterrumpidamente permite transacciones de valor a través del mundo en una velocidad muy alta y nunca pudo ser dado de baja. O sea, Bitcoin nunca se cayó. A diferencia de veces que uno está acostumbrado, por ejemplo, WhatsApp se cayó y uno por un tiempo no puede usar WhatsApp, Bitcoin nunca dejó de funcionar 24/7 todo el año desde 2009, que comenzó a entrar en funcionamiento la red peer-to-peer, nunca frenó. Entonces, estamos hablando de sistemas que, como los nodos están distribuidos y no dependen de una única entidad que aloja la información, si yo quisiera ir contra todo el sistema, debería ir contra todos los nodos que forman parte del sistema. Entonces, a diferencia de otros sistemas que están centralizados, hay un único punto de fracaso. Si ese punto fracasa, se cae el sistema. Aquí en Bitcoin estamos hablando que alrededor de todo el mundo hay más de 10.000 nodos en este momento, que si yo quisiera afectar a Bitcoin, por ejemplo, a la blockchain de Bitcoin, yo debiera modificar todos y cada uno de esos nodos. Entonces estamos hablando de sistemas que, además, como utilizan la criptografía simétrica para garantizar su seguridad, tienen una altísima fiabilidad y seguridad. Y como les digo, Bitcoin, imagínense, en este momento un Bitcoin está valiendo $40.000. Y vamos a decir que a 2140 va a haber 21 millones de Bitcoin. En este momento hay más o menos 19 millones de Bitcoin. Imagínense lo que es el premio enorme en dinero que implica hackear este sistema. Nadie pudo hacerlo. Nadie pudo hacerlo. Eso no significa que haya otras blockchains. Ethereum también tiene muchísimo valor en juego y tampoco funciona ininterrumpidamente desde su creación. Pero bueno, después sí hay otras blockchains que son más vulnerables porque son más nuevas o porque tienen menor rigurosidad en las tecnologías y en la distribución y en la descentralización, pero estamos hablando de sistemas que son realmente muy seguros, al menos estas principales blockchains. Bien, gracias, José. La otra pregunta, y respondo ahí, la minería es el registro de la blockchain, y si en ese proceso es donde se genera la moneda. Así es, existe un protocolo que se llama Proof of Work, que usan algunas o prueba de trabajo, que se le define también como la minería, que lo utilizan algunas blockchain, como por ejemplo actualmente Bitcoin, Ethereum. En Ethereum se está migrando a lo que es otro proceso que se llama Proof of Stake, para reducir, porque la minería tiene un defecto, que es el consumo energético que tiene y ese procesamiento para validar y obtener el Bitcoin, por ejemplo. Y sí, es una manera de generar la moneda, o sea, la recompensa de conseguir la generación de un bloque siguiente para la blockchain es cierta cantidad de moneda, dependiendo de la blockchain y la moneda que sea. Así como les dije cuando hablé del oro, por ejemplo, cuando el oro se convierte en un patrón, lo era porque era difícil de extraer y porque era escaso. Bitcoin es esencialmente escaso porque solo van a haber 21 millones de Bitcoin en el año 2140, y también es esencialmente difícil de extraer. ¿Por qué? Porque la minería, y justamente acá está la analogía entre el Bitcoin y el oro, la analogía, que es el proceso para la creación de Bitcoin hasta 2140 y después para la validación de transacciones, implica poner a disposición una enorme cantidad de energía y de computación y de equipos, como son esas granjas de minería que uno ve que aparecen en las noticias, para validar
el proceso de las transacciones y la creación de nuevos bloques. Cuando esos bloques se crean, como esta gente está aportando tanto poder computacional y gastando tanta energía, se crea una recompensa y de esta forma hay más Bitcoin en circulación. Ese proceso hasta 2140 y después eso se va a utilizar por medio de recompensas o comisiones. Pero sí, es válido que se va creando a partir de la minería nuevos Bitcoins. Bien. Y la otra pregunta es si tenemos pensado seguir con el seminario en años próximos. Seguramente sí. El tema ya está puesto en la mesa y capaz que si no somos nosotros va a haber otra gente dando esta materia, pero sí, seguramente que sí. Y bueno, ahí preguntaban también si son alumnos de licenciatura en bioinformática pueden hacer el seminario. Eso seguramente se deberían acercar a su director de carrera y demás para ver la posibilidad, pero yo creo que no habría ningún problema. Diego preguntó cuántos nodos garantizan la integridad del blockchain, qué pasa si se apagan esos nodos. Mira, como comentaba José, es una red tan grande hoy en día Bitcoin que prácticamente que se apaguen todos esos nodos es una cuestión imposible, pero bueno, básicamente son los que le dan vida a esa blockchain, o sea, son los que validan las transacciones y garantizan la integridad de la blockchain. En este momento tengo entendido que hay alrededor de 12.000 nodos completos, que se les llaman nodos completos. Después hay nodos ligeros, que por ejemplo cuando cualquiera se descarga una aplicación que tenga una wallet en su celular, eso es un nodo ligero. Y después están los nodos mineros, que son un tipo de nodo completo, pero se estima que alrededor de 12.000. Pueden ser más, no creo que menos, pero ese es el número que recuerdo y que tengo ahora en la cabeza. Después había una pregunta, ¿por qué algunos le dicen burbuja financiera al Bitcoin? ¿Querés que voy yo? Como vos quieras. Miren, acá hay un hecho que es, tenemos que disociar el valor de una tecnología con el precio que tenga. Si yo preguntaba allá por 1980 o 1990 si Internet era valioso, yo podría decir que es sumamente valioso porque iba a revolucionar el mundo, básicamente. Ahora, en ese momento todavía la gente no le daba el valor en precio, porque todavía no había mercado para eso. Entonces, a nosotros nos interesa y nos concentramos básicamente en el valor tecnológico que tiene Bitcoin o que tiene la blockchain. El precio es una consecuencia subjetiva de lo que la gente está dispuesta a pagar por un Bitcoin. Entonces hay alguna gente que considera que Bitcoin, como subió desde el año pasado a $64.000 por un Bitcoin, que eso era una burbuja. Bueno, el único que puede decir si algo es una burbuja o no es el mercado. Cuando algo sube tan rápido en valor, mucha gente acusa y dice, eso es una burbuja. Pero eso es el precio, no el valor, ¿no? A nosotros nos interesa el valor de la tecnología subyacente. Si nosotros comprendemos el valor, va a ser más fácil para nosotros analizar el precio de algo. Entonces, si yo digo que está muy caro Bitcoin, puede ser. Y si alguien dice está muy barato, también puede ser. Eso lo define el mercado y el mercado va a ser el que dirá a lo largo del tiempo si es válido el valor de $40.000 en este momento o de $64.000 en el all-time high, en el máximo precio histórico, o si no es válido y si había una burbuja. Pero calificar algo de burbuja y no se sabe porque esto puede revolucionar tanto la sociedad que quizás el valor sea muy poco o puede estabilizarse y bajar el valor, nadie lo sabe a eso. Pero se dice que es una burbuja básicamente porque tiene bruscas subas y bruscas disminuciones en el precio, y por eso alguna gente lo califica de burbujas. Bien. Y por último, respondiendo a Juan, la minería del Bitcoin y Ethereum tiene mucho consumo energético. ¿Habría una forma de transformar la minería para ser más sustentable? Actualmente se ha creado Elon Musk y demás personas significativas del rubro y más que trabajan con baterías y demás, un comité para la minería, sobre todo de Bitcoin, y seguramente se va a transferir a otro tipo de redes de Ethereum y demás blockchains,
un comité para que en 2 años toda la energía que alimente toda la minería y demás sean energías renovables. Y sí, el defecto de la minería o del proof of work, por eso hay algunas redes de blockchain que lo están tratando de sacar, es básicamente el alto consumo energético. Así que con eso creo que cerramos y respondimos todas las preguntas. Espero que haya quedado todo claro y básicamente la idea nuestra es que aprendan. Cualquiera que tenga alguna duda nos contacta y escanearon el QR, si no les dejo el link por aquí en el chat. Y pueden acceder a nuestros datos de contacto. No sé si alguien escribió más, entonces hay que comprar bitcoins o es subjetivo. Miren, nosotros sería una responsabilidad que incluso nos podría meter presos, dar hacer una recomendación financiera, que es algo que nosotros no hacemos. ¿Cuál es el mejor método para saber si es bueno invertir o no en algo? Estudiar y tomar decisiones con prudencia personal. No depender de una tercera persona que te diga si comprar o no algo. Estudiarlo y a partir de eso uno puede decidir de una manera libre qué hacer. Comprar, no comprar. ¿Qué dice? Claro, no es un webinar sobre finanzas, sino tecnología. Sobre tecnología, pero además hay que tener cuidado porque hay mucha gente que para dar un consejo financiero uno tiene que ser asesor financiero. Y estas son inversiones de altísimo riesgo, entonces uno nunca tiene que invertir más de lo que uno está dispuesto a perder, y la mejor labor que uno puede hacer para decidir o no invertir algo es estudiar lo que está por detrás de eso. Entonces, si uno realmente estudia estos conceptos técnicos y los entiende, uno puede saber si realmente vale la pena o no invertir. Pero nosotros nunca, y en las clases siempre lo decimos, nunca damos recomendaciones financieras por una cuestión de coherencia y de cumplir también ética y cumplir también con la ley. Obvio. Así que bueno, eso. Muchas gracias a la universidad por permitirnos dar el webinar. Ojalá que muchos se sumen a ingeniería y que podamos ser colegas en un futuro y estar en contacto. No sé si Alejandro queda algo o Fede. No, está todo claro. Creo que por los mensajes, ahí mandaron algo. Bien. Queríamos agradecerle a ustedes, tanto Marcos como José, por esta charla muy nutritiva. Y bueno, y agradecerle a todos los participantes por haber estado. Cualquier cosa, están los datos de contacto, ya los pasó Marco. Así que bueno, sin más que decir, muchísimas gracias y lo esperamos el próximo webinar. Gracias. Que tengan un buen día. Buenas tardes.